Me acompaña Juan Carlos Sodar, él es gerente de estudios económicos del Banco de Crédito BCP. Juan Carlos, vamos ahora al tema financiero, que es tu rubro principal. ¿Cómo ve usted la evolución del crédito este año? ¿Cómo está, cómo se está desenvolviendo? ¿Qué esperan para el fin de año? Y luego vamos a entrar a algunos sectores que son, creo que importantes analizarlos. El sector microfinanza, por ejemplo, ha tenido un desempeño variable y un poco preocupante por lo que hemos visto. Y de ahí vamos quizás ver el tema hipotecario, que también está preocupando y que dicen que es parte de los candados de la reactivación. ¿Cómo lo ves a nivel global? A ver, lo que se está viendo a nivel general del sistema, digamos, es algo positivo, ¿no? Dentro de la evolución del crédito, lo que se está dando es una desdolarización del mismo, ¿no? ¿Tú crees que se continúa, que más allá de este incremento final o reciente que ha tenido el tipo de cambio, no ves un problema nuevamente en la dolarización? No, al contrario. De hecho, ya en esta decisión para el mes de julio, ¿no? el Banco Central ya ha aplicado una reducción de encaje. Después de mayo y junio se quedaron los encajes en soles tal como estaban en abril. Ahora nuevamente los ha vuelto a bajar y esto debería incidir nuevamente en una dinámica mayor del crecimiento del crédito en soles, ¿no? Entonces, eso más bien lo que nos sugiere es de que se necesita, o que más o menos estaríamos viendo que continúen las medidas de ampliación de expansión del crédito en soles, reducción de encaje, ¿no? Y esto estaría apuntalando la desdolarización que hemos estado viendo en los meses anteriores. ¿Ustedes en cuánto estiman el crecimiento del crédito, las colocaciones en general hacia el fin del 2014? Hacia el fin de año estamos hablando de alrededor de 14% de crecimiento. O sea, ustedes, digamos, nuevamente en 2 dígitos, que es lo que menor a lo que teníamos antes, pero de igual un 14% más que interesante, ¿no? Así es, que nuevamente estaría respondiendo a un entorno de recuperación del crecimiento. Y ahora, viendo rubro por rubro, te comentaba el sector microfinanciero, que es uno de los que más preocupaba porque hemos visto algunos procesos de consolidación, ¿no es cierto?, en rubros que sigue creciendo, pero con una mayor tendencia a la consolidación. ¿A qué crees que se deba esto? Ahí se habla de muchos casos de sobreendeudamiento. De un lado, en algún rubro de personas naturales y sobre todo en pequeñas y microempresas. ¿Esto es verdad? A ver, es llamativo lo que pasa ahí porque a pesar de que es un sector muy poco dolarizado, la morosidad o la evolución adversa del crédito, la calidad crediticia, se deteriora muy rápidamente cuando hay volatilidad cambiaria, ¿no? Okay. Entonces es como que está muy expuesta esa cartera, ¿no? Y insistimos, a pesar de ser muy poco dolarizada, ¿no? Entonces ahí, dentro de todo lo que hemos visto a lo largo del año pasado, justamente ha habido un impacto negativo. Pero también es un impacto negativo comparado contra una base bastante sana, bastante sólida, ¿no? Es decir, podemos estar hablando que la morosidad ha subido, pero la morosidad históricamente a mediados del año pasado estaba en su nivel mínimo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que sí ha subido, pero igual... Estadísticamente, por un efecto básicamente estadístico. Sí, la comparación contra la... El año pasado no es muy buena, digamos, eso es lo que quieres decir. Así es, partimos de que habíamos estado en niveles récord, ¿no? Una morosidad muy baja, y enfrentamos sobre eso condiciones de crecimiento más bajo. ¿Qué ha disparado esa morosidad, Juan Carlos, crees tú? ¿Qué factores han disparado esa morosidad? A ver, insistiendo que no se ha disparado, ya, pero ha crecido. Ha crecido, perdón. Sí. Saco el verbo disparar. Sí. Bueno, ahí básicamente lo que creemos que tiene que ver, y esto en general a nivel económico o a nivel macroeconómico, es que ha costado a los agentes acomodarse en el nuevo entorno, ¿no? Es un entorno donde las condiciones hacen cada vez menos probable crecer por arriba de 6%, y ahora estamos viendo hacia dónde vamos, si a sostenernos alrededor de 4, sostenernos alrededor del 5, y esto de alguna manera también golpea la demanda, golpea las expectativas, golpea la inversión, y en ese entorno probablemente haya sobrereacción negativa, en el sentido de que de repente esa mayor cautela por invertir o mayor cautela por cuidar los gastos hace que eventualmente también las cuotas o los pagos de los créditos que uno tenga tiendan a demorarse, ¿no? De repente uno ya no cumple con las obligaciones en el plazo previsto, de repente paga con retraso, ¿no? Y eso de alguna manera también influye en este escenario. ¿Esa misma explicación tú lo darías para el caso de crédito consumo, tarjeta de crédito? Ahí también se hablaba un incremento de la morosidad, pese a las medidas que la superintendencia en su momento tomó, ¿no es cierto?, para justamente cautelar ese sobreendeudamiento. No sé cómo lo ves tú. Sí,
diríamos que es algo un poco más generalizado y que lo podemos de alguna manera extrapolar a efectivamente distintos niveles, ¿no? de crédito, ¿no? Ya. Otro de los elementos que vienen señalando algunos inversionistas, sobre todo los que están vinculados al tema de la construcción, es esta queja, por llamar de una manera, a los bancos en el sentido de, oye, claro, estamos parados ahora en el tema inmobiliario y construcción porque ahora los bancos, por decisión, me imagino, regulatoria, a la gente le piden una mayor participación, ¿no es cierto?, en las cuotas iniciales para los préstamos hipotecarios. O sea, se le exige a la gente no menos de 20%, lo cual es bastante prudencial, dicho sea de paso, pero se están dando créditos ya con 10 o 5, 8% a veces de cuota inicial, lo cual podría en algunos casos desvirtuar por lo que eso genera en cuanto a nivel de deuda. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es un problema realmente que se haya restringido un poquito los créditos en el sector hipotecario? A ver, pensándolo a nivel macroeconómico, es saludable, ¿no? Es decir, lo que tratamos de apuntar es a que cuánto realmente puede crecer la economía y cuánto realmente puede crecer el sector inmobiliario y cuánto realmente puede crecer el crédito hipotecario, ¿no?, de manera sostenible, ¿no? Y en ese sentido sí ha habido de parte de los organismos reguladores algo más de cautela con respecto a las nuevas condiciones, y esto ha influido en una menor dinámica del crédito. Eso sí. O sea, así es, ¿no? Pero básicamente esto ha sido... ¿Tú crees que el regulador la super veía mucho riesgo en algún sector socioeconómico, en algún tipo de actividad? Probablemente el mayor riesgo percibido era el tema de la volatilidad cambiaria, ¿no? El año pasado empezamos... Gente que se endeuda en dólares ganando en sol. Así es, ¿no? Entonces empezamos con un tipo de cambio un poco por debajo de 2.60, en mayo ya estaba en 2.65, ¿no? Y de pronto saltó a 2.80. Entonces, en ese contexto uno ve y dice cuánto más puede subir el tipo de cambio, cuánto más puede cargar, ¿no?, las deudas que tiene una persona que tiene ingresos en soles y que tiene gasto en dólares, y en ese sentido ha sido favorable, digamos, para la solidez del sistema y solidez de la economía peruana, restringir un poco la velocidad de crecimiento de ese crédito. Quizás la única observación que habría que hacer es que esa restricción se dé más dentro de un marco de cirugía fina, es decir, a mí me gustaría que aquel que ya tiene vivienda propia y va a comprar la segunda vivienda para negocio, para vender o para alquilar, pues le puedo exigir a un mayor nivel de cuota inicial o de condiciones extras, pero aquel que aún no tiene vivienda, a mí me interesa que acceda al crédito con la mayor flexibilidad del caso, la mayor facilidad, para que la rueda del mercado hipotecario continúe su velocidad habitual, ¿no es así? O sea, ahí de repente habría que discriminar más bien. Bueno, de repente en una ronda posterior vemos que hay de alguna manera algún tipo de flexibilización, pensando justamente en las nuevas condiciones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en que la demanda especulativa no es sólida, no es saludable para la solidez del sistema y en general de la economía, ¿no? Y en ese sentido probablemente ser más restrictivo por ese lado y tratar de dar facilidades más bien en el segmento de donde el acceso a la vivienda es mucho menor, ¿no? Probablemente. ¿En qué actividad ven ustedes, digamos, más bien como con cierto vigor este año, que va a terminar muy bien? ¿En qué actividad sectorial, si se puede llamar de una manera, para el banco, bueno, representa esta oportunidad este año? A ver, este año lo que vemos que sigue dinámico es el tema de la inversión a pequeña escala de manera descentralizada. Ok. Entonces, provincia. Así es, ¿no? Y esto sí ha continuado, porque también probablemente cuando uno ve un choque externo, y se vio en la experiencia del 2008-2009, el impacto más fuerte se da en Lima y en las regiones que tienen una alta exposición al sector exportador, ¿no? Pero más hacia el interior, pensando en ciudades del interior del país, probablemente no las grandes. El negocio retail, por ejemplo, se mantiene aún vigoroso, ¿no es cierto? La gente está dispuesta a consumir. Me imagino que deben haber crecido los tarjetavientes del banco, del BCP, como de otros bancos en provincia. O sea, eso es una buena señal, ¿no? Así es, sí. En ese sentido, la economía peruana sigue creciendo y hay una dinámica propia también, pensando en algo muy, muy simple. Si nosotros comparamos el ingreso promedio en el Perú, todavía estamos por debajo del promedio de América Latina, ¿no? Entonces, todavía el potencial de crecimiento del Perú sigue siendo alto. Entonces, el tema es tratar de aprovechar esas oportunidades y tratar de que la economía siga dinámica por algún tiempo más, y mientras tanto pensar en medidas que promuevan el crecimiento de mediano y largo plazo, ¿no? Así es, que sería lo
que es lo que nos da sostenibilidad, dicho sea de paso. Así es, ¿no es cierto? Así es. Más allá del ciclo económico, ¿qué podemos hacer nosotros para sostener un crecimiento de 5 o 6% anualmente? Así es, creo que por ahí va la solución. Juan Carlos, un gusto, como siempre, conversar contigo. Ojalá que nos traigas más a menudo novedades de la Gerencia de Estudios Económicos del BCP. Correcto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.